nos habíamos quedado en el punto H. ¿Qué nos dice el punto H? El punto H nos dice que se ha provisionado como gasto la multa al conductor de vehículo por haber cruzado la luz roja por la suma de 500 soles. Ya estábamos resolviendo en esta hoja de Excel. A ver un momento. Ya, aquí hemos estado trabajando en el caso práctico. Hemos estado haciendo adiciones, también hemos tenido una deducción. Ahora vamos a analizar el siguiente punto. Nos dice que hay multas por infracciones de tránsito. Lo que nosotros debemos de entender con respecto a todo lo que es multas con el sector público, son gastos no aceptados para fines tributarios. Ahora, ¿qué instituciones públicas van a sancionarnos? Tenemos, por ejemplo, a la SUNAT, tenemos a SUNAFIL, ¿no? Tenemos a Digemil, Indecopi, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Todo este tipo de multas que nosotros tengamos como instituciones del sector público van a ser gastos no aceptados para fines tributarios. Entonces yo tengo que adicionarlo. Colocamos aquí donde estamos colocando nuestras adiciones, los puntos que hemos revisado en la sesión anterior, y aquí vamos a agregar uno más por la multa de tránsito. ¿Qué importe, según lo que nos indica el caso práctico, es de 500 soles? Esos 500 soles yo tendré que adicionarlo. El siguiente punto dice: ha provisionado como gasto la suma de 20.000 por concepto de bonificación especial otorgada a 3 trabajadores de los 25 que laboran en la empresa. Ahora, nosotros, la sesión anterior, habíamos visto que existen algunas reglas generales para que los gastos sean aceptados para fines tributarios. Entre esas reglas generales nosotros teníamos a la causalidad. ¿En qué consiste la causalidad? Que el gasto tiene que ser necesario para la empresa. Cuando un gasto es necesario para la empresa, tiene que cumplir 2 requisitos fundamentales. O bien que permita a la empresa generar ingresos, o que este desembolso, este gasto, permita a la empresa mantener su fuente generadora de ingresos. Uno de esos dos. Y adicional a esto, la causalidad tiene otras subreglas que se podrían decir. Tenemos, por ejemplo, entre ellos a la generalidad, normalidad, razonabilidad, etc. Ahora vamos a enfocarnos en la característica de generalidad. Esta característica de generalidad se va a asociar con los gastos que una empresa incurre en su personal. ¿Qué dice? Si yo incurro en un gasto para un trabajador, también debo incurrir en ese mismo gasto para el resto de trabajadores. Por ejemplo, nosotros tenemos en Navidad, muchas empresas tienen por política entregarle canastas a los trabajadores. Ahora, ¿esas canastas son gastos aceptados para fines tributarios? La respuesta es sí, pero se tiene que cumplir el criterio de generalidad. Si yo voy a entregar canastas a mis trabajadores, esas canastas se tienen que entregar a todos los trabajadores. Si yo supongamos que tengo 30 trabajadores, yo tengo que entregar 30 canastas. ¿Qué pasa si yo solamente entrego 10 canastas? Automáticamente esas 10 canastas, como no han cumplido el criterio de generalidad, es decir, que abarque a todos los trabajadores, ese gasto va a ser no aceptado para fines tributarios. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos que nos dice, se ha provisionado, dice, tenemos 20.000 que se ha entregado por concepto de bonificación especial.
¿Cuántos trabajadores tiene la empresa? Nos dice que la empresa tiene 25 trabajadores. Pero ¿a cuántos trabajadores se les entregó esta bonificación? Solamente se les entregó a 3 trabajadores. Por lo tanto, se cumplió con el principio de generalidad. En este caso no se habría cumplido con el criterio de generalidad y por lo tanto este sería un gasto no aceptado para fines tributarios. Solo le entregaron a 3 trabajadores de los 25. ¿Ya? El gasto de personal tiene un criterio que es el de generalidad. ¿Qué conlleva este criterio de generalidad? ¿No? Que los gastos que se incurran abarquen a todo el personal. En este caso, por ejemplo, tenemos un número de trabajadores. ¿Cuántos trabajadores tenemos? Tenemos 25. Pero ¿a cuánto se le entregó la bonificación? La bonificación se le entregó solamente a 3. ¿Se cumplió con la generalidad? No se cumplió. Ya por lo tanto es un gasto no aceptado. Regresamos a nuestra hoja y colocamos aquí gasto de personal. Ya le ponemos, ¿no?, bonificación para 3 trabajadores, mejor. Trabajadores. ¿Cuánto es el importe que nos indica? El caso práctico nos dice que es 20.000. Colocamos aquí 20.000. Ya está. Nosotros hemos partido de la utilidad contable. A esta utilidad contable le hemos hecho adiciones. ¿Qué quiere decir adiciones? Yo estoy incrementando mi utilidad contable. ¿Por qué estoy incrementando a mi utilidad contable estas adiciones? Lo que ocurre es que dentro de esta utilidad contable yo estoy incurriendo o estoy considerando algunos gastos. Estos gastos para fines contables está bien, se consideran. Pero ¿qué ocurre? Tributariamente la ley del impuesto a la renta no me va a permitir que estos gastos sean aceptados para fines tributarios. Por lo tanto, yo voy a tener que quitar estos gastos que están dentro de mi utilidad contable y colocarlo aquí a modo de adición. Luego tenemos aquí la deducción, que en este caso tenemos un ingreso que no está grabado con el impuesto a la renta. Ahora, como estamos hablando de un ingreso, si yo retiro un ingreso de mi utilidad, ya no incrementaría esta utilidad. Pero ¿qué pasa? Si yo retiro un gasto, ¿qué ocurre? Mi utilidad va a incrementar, porque lo que hacen los gastos es disminuir la utilidad. Entonces, si yo retiro un gasto, automáticamente mi utilidad incrementa. Es por eso que se le dice adición. Ahora, si yo retiro un ingreso, va a ser lo opuesto. Mi utilidad va a disminuir, porque más ingreso, más utilidad. Es por eso que cuando hablamos de ingresos no grabados se hacen deducciones. En este caso hemos revisado que tenemos un ingreso no grabado que viene a ser el drawback, que es un beneficio para las empresas exportadoras. Eso lo colocamos en negativo porque va a ser una deducción. Una vez nosotros a nuestra utilidad contable le hacemos adiciones y le hacemos deducciones, tenemos la renta neta, que es la utilidad que se podría decir utilidad tributaria. ¿Ya? La renta neta es un término que se utiliza para señalar cuánto es la utilidad, pero para fines tributarios. Entonces le colocamos renta neta o utilidad tributaria. ¿Cuánto será? Yo voy a sumar todo. ¿Cuánto tengo? 564.940. Se genera una diferencia, ¿no? Yo contablemente tengo una utilidad de 500.000, pero tributariamente tengo una utilidad de 564.940. En base a esta utilidad tributaria, y en base a esto a lo que vamos a calcular nuestro impuesto a la renta. ¿Y cuánto es la tasa del impuesto a la renta en el Perú? Es del 29.5%. Yo multiplico mi renta neta por
29.5%, que es la tasa del impuesto a la renta, y voy a tener 166.657. Ahora, cuando yo presente mi declaración de impuestos, ¿qué hace la SUNAT? La SUNAT redondea a soles. La SUNAT no va a considerar céntimos, por lo tanto sería 166.657. Este sería mi impuesto a la renta anual. Listo. ¿Qué más tenemos? Ya nos dice, pero tenemos pagos a cuenta realizados por 150.000. ¿Qué ocurre? Nosotros todos los meses tenemos que presentar declaración mensual de impuestos. En esta declaración mensual de impuestos que nosotros presentamos, vamos a hacer el pago del IGB mensual y vamos a hacer el pago del impuesto a la renta mensual. Todos esos pagos de impuesto a la renta que hacemos todos los meses, al último, al momento que yo presente mi declaración jurada anual del impuesto a la renta, ahí voy a poder utilizarlo como crédito. ¿Contra qué? Contra mi impuesto a la renta determinado. Entonces aquí yo colocaré los pagos a cuenta. ¿Cuánto es el importe? Aquí nos dice que es de 150.000. El importe de pagos a cuenta es de 150.000 y yo tendré aquí un saldo a regularizar. ¿Qué será mi impuesto a la renta determinado? A ello le tendré que restar los pagos a cuenta, que son esos impuestos a la renta que se pagan todos los meses, y tendré un saldo por regularizar de 16.657. Este es mi saldo a regularizar y este es mi impuesto a la renta anual. Ya, y entonces con eso hemos concluido este primer caso práctico. Ya, bueno, para continuar con un segundo caso práctico, no sé si haya quedado alguna duda o consulta con respecto a este primer caso práctico. Vamos a guardar esto y vamos a nuestro segundo caso práctico. ¿Qué tenemos aquí? Ya tenemos un caso que trata de una empresa avícola. Dice Productos Avícolas Inforcon. Ya, su actividad económica es la elaboración de alimento para animales. Su régimen tributario es el régimen general del impuesto a la renta. Ahora, para efectos de determinar el impuesto a la renta anual del año 2020, vamos a tener la siguiente información. Dice, operaciones. Durante el ejercicio, dice la empresa, ¿qué ha tenido? Primero dice, ha tenido robo de mercadería. Robo de mercadería en uno de sus almacenes, valorizada en libros por 43.600. La empresa aseguradora cubrió el 60% de la pérdida. Se realizó la denuncia policial, pero a la fecha del cierre del ejercicio aún no se concluye el procedimiento judicial. Ya, tenemos aquí un primer caso de robo. Más o menos ya habíamos comentado cuál era el tratamiento que se tenía que hacer con respecto a estas pérdidas extraordinarias, ¿ya? Porque los robos califican como pérdidas extraordinarias y más o menos habíamos comentado cómo es o qué requisitos se debe tener para que esta pérdida sea un gasto aceptado para fines tributarios. ¿Qué habíamos dicho? Lo primero es que el tema de la denuncia tenía que ya estar concluida, tenía que existir una sentencia o tenía que existir el tema del archivamiento fiscal. Eso es con respecto a la denuncia. Lo otro es, para que sea un gasto aceptado, esta mercadería que ha sido robada no debe estar asegurada. ¿Ya? En caso de que esté asegurada, solamente va a ser un gasto aceptado tributariamente la parte que no se encuentre cubierta por el seguro. ¿Qué tenemos? Ya sabemos que el robo está valorizado en 43.600, pero tenemos aquí un dato adicional que la empresa aseguradora cubrió el 60%.
Entonces, de arranque, ese 60% es un gasto no aceptado para fines tributarios. Nos queda un 40%. Ahora, hay que analizar cómo hacemos que el 40% sea un gasto aceptado para fines tributarios. Dice, se realizó la denuncia policial, pero a la fecha del cierre del ejercicio aún no se concluye el procedimiento judicial. ¿Ya? Si es que no se concluye el procedimiento judicial, este gasto no va a ser aceptado para fines tributarios. El tratamiento es distinto. Ahora vamos a analizar. Ya yo tengo aquí un Excel donde nosotros vamos a hacer el cálculo del impuesto a la renta. El caso que ahora estamos analizando es el de las pérdidas extraordinarias cubiertas por aseguradora. ¿Cuánto es el importe de la pérdida extraordinaria? Ya, según lo que nos plantea pérdida extraordinaria, según lo que nos plantea el caso, es de 43.600. Entonces yo colocaré aquí 43.600. Primero, ¿está asegurada la mercadería? Es lo primero que hay que nosotros analizar. ¿Está asegurada la mercadería? La respuesta es sí, pero solo el 60%. Entonces, de arranque, el 60%, ¿cuánto es el 60% de esto? 26.160. De arranque, esto es un gasto no aceptado. 26.160. Entonces, yo voy a colocar aquí, en adiciones permanentes, 26.160. ¿Qué ocurre? Tenemos ahora un 40% restante. ¿Qué pasa con el 40% restante? ¿Ya? Hay que revisar. ¿Existe denuncia? Sí, sí existe denuncia. Ahora, esta denuncia ya está concluida, ya existe sentencia, o ya se archivó la denuncia. La respuesta es no. La denuncia todavía está en trámite. Como la denuncia está en trámite, el 40% restante, ¿cuánto es el 40% restante? Multiplicaré esto por 40%. ¿Cuánto es? 17.440. Es también un gasto no aceptado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este primer con este segundo? La diferencia está en el tema de que si es una adición permanente o si es una adición temporal. En este primer caso es una adición permanente. ¿Por qué es una adición permanente? Cuando nosotros hablamos de adiciones permanentes, hace referencia a que es un gasto no aceptado en este ejercicio y tampoco a futuro. Es decir, nunca va a ser aceptado como gasto estos 26.160. A eso hace referencia la diferencia permanente. Ahora, ¿qué ocurre con la diferencia de carácter temporal? Es lo contrario. Igual, es un gasto no aceptado para este ejercicio, pero a futuro sí va a ser un gasto aceptado para fines tributarios. ¿Y qué ocurre? Estos 17.440 en el ejercicio actual, es decir, 2020, es un gasto no aceptado. Pero a futuro va a ser un gasto aceptado, sí, a futuro sí, una vez esta denuncia ya cuente con sentencia o esta denuncia quede archivada, ahí va a ser un gasto aceptado. Por eso que es temporal. Ahora es un gasto no aceptado, pero a futuro, una vez cumpla algunos requisitos, va a pasar a ser un gasto aceptado para fines tributarios. Es por ello que estos 17.440 van a ir en las adiciones temporales. Aquí tenemos pérdidas extraordinarias sin procedimiento judicial, eso va a ir aquí. ¿Ya? Ahí está la diferencia entre lo permanente con lo temporal. Ahora, si nosotros queremos profundizar con respecto a lo que hemos señalado ahora, hay que ir a nuestro PPT. ¿Ya? Aquí tenemos nuestro PPT.
Y tenemos aquí el punto pérdidas extraordinarias, ¿no? Y aquí encontramos el sustento legal, el inciso D del artículo 37, dice que son deducibles las pérdidas extraordinarias que se produzcan por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes productores de renta agravada o por delitos cometidos en perjuicio del contribuyente. En este caso estamos, ¿no? Delitos cometidos, porque estamos hablando de un robo. ¿Ya? Dice, en la parte que tales pérdidas no resulten cubiertas por indemnizaciones o seguro, eso es lo que estábamos analizando. ¿Está cubierto por un seguro? Si la respuesta es sí, hay que ver qué parte está cubierta por seguro. Listo. Dice, no obstante, se establece como requisito para su deducción que se haya probado judicialmente el hecho delictuoso o que se acredite que es inútil ejercer la acción judicial correspondiente. Ya, es lo que les mencioné, ¿no? Si es que se probó judicialmente el hecho, va a existir una sentencia. Pero si es que se acredita que es inútil ejercer la acción judicial, se va a archivar esta denuncia, ¿no? Porque es como que nosotros estamos caminando por la calle y estamos con el celular en la mano y pasa a toda velocidad un ladrón corriendo y nos quita el celular y se va corriendo, ¿no? Desaparece. Nosotros iremos a la comisaría, presentamos nuestra denuncia, pero será posible detectar quién fue el delincuente, si es que no existen cámaras, nada, muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Dice, ¿no? Es inútil ejercer la acción judicial porque no se puede determinar quién fue la persona, el delincuente que nos robó, entonces se tiene que archivar la denuncia. Eso también puede pasar en los robos a las empresas. Dice, en el enunciado se nos menciona que la empresa cuenta solamente con la denuncia al cierre del ejercicio. En la medida que no se acredite judicialmente el robo sufrido, la empresa deberá adicionar temporalmente en el 2020, ¿no? Lo que mencionamos también nosotros. Entonces aquí está, ¿no? El 60% ya hemos dicho que va a ser una adición de carácter permanente. Y el tema de que nosotros esperamos el otro 40% que se acredite judicialmente va a ser una denuncia, va a ser una diferencia de carácter temporal. En el momento en que se acredite, ahí recién va a ser un gasto aceptado. Esos 17.440 vendría a ser una diferencia de carácter temporal. Y tenemos aquí algo último que dice, asimismo, la parte cubierta por la aseguradora. Claro, esto nos faltó mencionar, ¿no? ¿Qué ocurre? Si esta parte está cubierta por un seguro del 60%, ¿qué tiene que hacer la empresa aseguradora? La empresa aseguradora me tiene que devolver ese 60%. Eso va a ser para mí un ingreso, ¿no? La aseguradora me depositará, me girará un cheque, no sé, pero me tiene que devolver estos 60%. Por algo nosotros hemos contratado a ese seguro. Entonces, aquí nosotros vamos a tener un ingreso por la aseguradora. ¿De cuánto es el ingreso? Es este 60% de aquí. Los 26.160 es el 60% que está asegurado. Eso nos va a devolver. Ahora, estos 26.160 es un ingreso, ¿ya? Pero tributariamente se ha establecido que este va a ser un ingreso no grabado. Por lo tanto, si hablamos de ingreso no grabado, ¿qué vamos a tener ahora? Ya vamos a tener una deducción. Aquí está una deducción de carácter permanente de 26.160. Ya, por lo que habíamos mencionado, que cuando hablamos de deducciones, principalmente se asocian con los ingresos. 26.160, la parte que la aseguradora nos va a entregar por haber asegurado esa mercadería que fue robada. Y aquí tenemos, ¿no? Asimismo, la parte cubierta por la aseguradora constituye también un gasto no aceptado tributariamente, y aquí tenemos el tema de la adición, ¿ya? Ingreso no grabado y a la par es un gasto igualmente no aceptado. Ahora sí, continuamos con el punto 2. Ya, punto 2. Dice, la empresa contrató por los meses de julio a diciembre a un proveedor que le brindó un servicio de movilidad y traslado para sus 12 trabajadores administrativos por un monto mensual de 2.500.
Se detectó que dichos trabajadores tenían las mayores dificultades al momento de acudir al centro de labores por la lejanía de su domicilio y el riesgo de contagio. Se sabe que las oficinas de la empresa se encuentran en una zona céntrica de la ciudad. Ya, aquí es muy importante analizar este caso. Ya, si bien es cierto, nosotros hemos revisado en la clase anterior que existe una regla general para que el gasto sea aceptado para fines tributarios. Esta regla general es que el gasto sea causal. ¿Qué quiere decir que el gasto sea causal? Que la empresa haya incurrido en este gasto porque es necesario para la empresa. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una empresa que ha contratado servicio de movilidad para sus trabajadores. Ahora, aquí es muy importante que nosotros entendamos porque existen muchas RTFs que son resoluciones del Tribunal Fiscal que ha analizado estos desembolsos de movilidad en varias ocasiones. ¿Y qué ocurre? El mismo Tribunal Fiscal nos ha dicho que hay que nosotros analizar el tema de la causalidad. Es un gasto necesario para la empresa contratar movilidad para sus trabajadores. De repente está en su contrato de trabajo, ¿no? Lo que se conoce como movilidad supeditada a la asistencia al trabajo, que forma parte de su remuneración. Entonces, ese gasto sí es aceptado, pero aquí hay que analizar. Tenemos que dice que las oficinas de la empresa se encuentran en una zona céntrica de la ciudad. Entonces, ahí tenemos un punto en contra para la empresa. ¿Por qué? Si la empresa tiene sede en una zona que está céntrica, no sería tan necesario que se contrate la movilidad, ¿no? Otro caso es, por ejemplo, las mineras que se encuentran en zonas alejadas. Ahí sí sería necesario contratar servicios de movilidad. Pero aquí tenemos un dato adicional. ¿Ya? Dice el riesgo de contagio, ¿no? Nosotros hay que entender que estamos tratando con un caso práctico del año 2020, ¿no? Bueno, el año 2020 y este año estamos inmersos dentro de una pandemia, ¿ya? Por el coronavirus. Entonces, la empresa lo que busca es salvaguardar a estos trabajadores porque dice que ellos viven en zona más alejada con respecto al resto de trabajadores. Entonces ha optado por contratar una movilidad con el fin de que ellos eviten el riesgo de contagiarse en el transporte público. Porque en el transporte público, a veces, sobre todo si hablamos de Lima, ¿no? Están ahí de todos modos, ahí bien, mucha gente entra, ¿ya? Entonces, considerando que es un caso práctico del 2020 y es un caso que es un gasto producto de la pandemia, sí vendría a ser un gasto necesario para la empresa, ¿no? Sobre todo por temas de seguridad de los trabajadores. Por lo tanto, sí es un gasto causal y es un gasto aceptado para fines tributarios. Aquí no habría ninguna observación que hacer, no habría nada que adicionar. El sustento, ya sabemos que lo encontramos en nuestro PPT. Aquí tenemos, ¿no? Dice, si bien en un contexto regular, el gasto del traslado del trabajador desde su domicilio al centro de labores que no se encuentre ubicado en una zona de difícil accesibilidad, no resultaría razonable que el empleador lo asuma. Claro, ¿no? Si la empresa se encuentra en una zona céntrica, no sería razonable que se contrate movilidad para los trabajadores, si es que estamos en una zona céntrica, ¿no? Otra situación sería que la empresa se encuentre en una zona alejada, ¿no? Que es mucho lo que ocurre con las empresas industriales, porque estos no pueden, una empresa industrial no puede estar en el mismo centro de una ciudad, no tiene que irse a zonas que son especiales justo para empresas industriales. Dice, no obstante, existen circunstancias especiales habilitantes que ameritan la intervención del empleador de asumir el traslado de su personal para viabilizar la prestación del servicio, como puede ser el estado de emergencia sanitaria, ¿no? Y sobre todo el año pasado ha sido más fuertes las restricciones. Se recordarán los meses de marzo, abril, era el tema de una inamovilidad total, ¿no? La gran mayoría de empresas no podía abrir, solamente algunas empresas podían abrir, pero la gran mayoría no podían abrir. Ya, y el riesgo que pone la vida, y si se trasladan en transporte público, lo que calificaría como condición por lo que dicho desembolso constituiría un gasto deducible
para la empresa, ¿no? Entonces hay que considerar también en qué contexto se encuentra la empresa para que nosotros determinemos si el gasto es causal o no. Ya hemos dicho varias veces que para que un gasto sea causal, tiene que ser un gasto necesario para la empresa. Entonces aquí no hay nada, ni una observación que hacer y pasamos al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? Punto 3. Dice, durante el ejercicio 2020, la empresa ha invertido en un curso de especialización en industria alimentaria a favor del gerente de producción por un importe de 8.200. ¿Ya? Ahora, aquí estamos hablando de gastos en capacitación. Hace minutos atrás, cuando estábamos en el caso práctico anterior, nosotros habíamos dicho que cuando hablamos de gastos de personal, estos gastos tienen que cumplir el criterio o la regla de generalidad. Es decir, se tiene que en estos gastos abarcar a todos los trabajadores. ¿Ya? Ahora, el gasto de capacitación también califica como gasto de personal, ¿no? Porque es un gasto que en cierto modo beneficia también al trabajador, ¿no? Debería beneficiar a la empresa y al trabajador, ¿ya? Ahora, de todos modos, el trabajador puede ser que se retire de la empresa y ya se queda con el conocimiento, ¿no? Pero por el tiempo que labore en la empresa, debería beneficiar esta capacitación en la que incurra este trabajador. Ahora, si nosotros nos vamos a la norma del impuesto a la renta, vamos a encontrar que la excepción para aplicar el criterio de generalidad a los gastos de personal es la capacitación. ¿Ya? Si hablamos de gastos de capacitación, no es necesario que yo cumpla con el criterio de generalidad, es decir, yo puedo elegir capacitar a un trabajador de 20, no hay ningún problema. ¿Ya? No estoy en la obligación de que si yo capacito a uno, tengo que capacitar a todos. No, aquí no se cumple la generalidad. Eso es solo para los gastos de capacitación. ¿Ya? Pero también es importante que más allá de que no se requiera cumplir con el criterio de generalidad en los gastos de capacitación, es importante que nosotros consideremos que existe también el tema de la causalidad, ¿no? Es necesario este curso o beneficia en algo esta capacitación a la empresa. En este caso que estamos tratando, ¿cuál es el giro que tiene nuestra empresa? Es el giro que tiene la empresa que estamos revisando ahora, es la producción de alimentos para animales, ¿cierto? Entonces, el curso que se le está brindando a este gerente es un curso de especialización en industria alimentaria, por lo tanto se relaciona, entonces se entiende que sí es causal. Por lo tanto, aquí tampoco habría que hacer ninguna observación. Si queremos mayor sustento, podemos ir a nuestro PPT. Nos dice, conforme el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, son deducibles los gastos y contribuciones destinadas a prestar al personal servicios de salud, recreativos, culturales y educativos, así como los gastos de enfermedad de cualquier servidor. Dice, el último párrafo nos precisa que los gastos a los que se refieren deben cumplir con el criterio de generalidad, lo que les estaba mencionando. Además, ser normales para la actividad que genere renta y razonables en función de los ingresos del contribuyente. También estos conceptos de que sea normal y que sea razonable, también lo hemos revisado en la sesión anterior. Ya, ahora sí, ¿no? El tema de aquí tenemos que hacer la consulta. Si nos habla del criterio de generalidad, con respecto a los gastos de capacitación, también se tendrá que cumplir ese criterio, y aquí tenemos la respuesta. Dice, el artículo 21 establece lo siguiente: entiéndase por sumas destinadas a la capacitación del personal aquellas invertidas por los empleadores con el fin de incrementar las competencias laborales de sus trabajadores a fin de coadyuvar a la mejora de la productividad de la empresa, incluyendo los cursos de formación profesional o que se otorguen un grado académico como cursos de carrera, posgrado y maestrías.
Adicionalmente tenemos que la segunda disposición indica lo siguiente: el criterio de generalidad establecido en el artículo 37 no será aplicable para la deducción de los gastos de capacitación. Entonces aquí es lo que les mencioné, no es necesario que se cumpla este criterio de generalidad cuando nosotros hablemos de los gastos de capacitación. Por lo tanto, también para este punto no habría que hacer ninguna observación. Este gasto en el que se incurrió para capacitar al gerente de producción es un gasto aceptado para fines tributarios. Siguiente punto, punto 4. Dice, durante el año se ha realizado las siguientes donaciones. Donación de dinero mediante cheque a un hospital del MINSA por 44.800 para la compra de oxígeno. El donatario le emitió una resolución que acredita que la donación fue aceptada y un acta de entrega. Siguiente donación, dice, realizó en el mes de diciembre la entrega de alimentos y víveres a las familias más afectadas de la localidad. Para dicha actividad incurrió un gasto de 15.610. Ya, aquí es importante ver un tema con respecto a las donaciones. Y la ley del impuesto a la renta ha establecido que las donaciones sí son gastos aceptados para fines tributarios, pero deben cumplir algunos requisitos. Ya tenemos aquí el tema de donaciones. ¿Qué ocurre? Lo primero, si nosotros somos una empresa y queremos realizar una determinada donación, nosotros no podemos donar a cualquier institución. El beneficiario de las donaciones ya tiene que calificar como entidad perceptora de donaciones. Ya tiene que calificar como entidad perceptora de donaciones. Ese trámite lo tiene que realizar ante SUNAT. ¿Ya? Si nosotros somos ONG, somos instituciones sin fines de lucro, podemos inscribirnos como entidad perceptora de donaciones. Ese registro se tiene que hacer en SUNAT. ¿Ya? Ese tema lo está sujeto al límite del 10%, ¿ya?, de los ingresos netos. Límite 10% de los ingresos netos. ¿Ya? Eso es lo principal. Habrá que analizar nuestro caso práctico. Aquí también otro dato adicional es que las instituciones públicas, ¿ya?, siempre califican como perceptora de donaciones. ¿Ya? Entonces, yo donaciones que haga a hospitales del Ministerio de Salud, ¿no? No sé, al Ministerio de Trabajo, incluso a la Policía Nacional, al ser instituciones públicas, sí califican como perceptoras de donaciones. ¿Qué nos dice aquí? Ya, durante el año se han realizado las siguientes donaciones. Tenemos primero 44.800 para compra de oxígeno. ¿A quién se realizó esta donación? Al MINSA, al Ministerio de Salud. ¿Institución pública? Sí, institución pública. Por lo tanto, será un gasto aceptado para fines tributarios. Entonces aquí tenemos al MINSA. ¿Cuánto es el importe? 44.800. Entonces colocamos aquí como un gasto aceptado. ¿Qué más tenemos? Tenemos 15.610. Realizó en el mes de diciembre la entrega de alimentos y víveres a las familias más afectadas de la localidad. Entonces dice, ellos también realizaron donaciones a familias que se habían visto afectadas por la pandemia. Ya, entonces, estas familias calificarán como entidades perceptoras de donaciones. Ya, la respuesta es no. Ya, la respuesta es no. Algunas familias no pueden calificar como entidades perceptoras de donaciones. Entonces ahí nos estaría cumpliendo con el requisito, ¿no? Aquí a las familias
se le donó 15.610. Este es un gasto no aceptado, ¿no? Y esto es algo que se podría decir que debió, al menos por época de pandemia, se debió hacer una modificación, ¿no? Porque a mi criterio se debió incentivar a que las empresas realicen este tipo de donaciones, ¿no? Pero ahora si nosotros vemos, si una empresa optaba por realizar donaciones a familias afectadas por la pandemia, no iba a poder tomar como gasto para fines tributarios esta donación, ya que las familias no pueden inscribirse como entidades perceptoras de donaciones, ¿no? Entonces, eso va a ser un gasto no aceptado. Ya, ese es el criterio para las donaciones. Ahora, queremos profundizar, hay que ir a nuestro PPT. Ya, y tenemos aquí, ¿no? El inciso X del artículo 37, ¿no? Y nosotros siempre vamos a ir al artículo 37 del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque el artículo 37 nos va a hablar de los gastos aceptados para fines tributarios. Es por eso que nosotros, en nuestra revisión de nuestro PPT, mucho encontramos el sustento en el artículo 37, ¿ya? Nos dice, ¿no? Y que la donación no exceda del 10% de la renta neta de tercera categoría, ya, eso se mencionó. Dice, respecto a las familias donatarias, estas no calificarían como entidades perceptoras de donaciones, lo que le mencioné. En caso de donaciones a entidades del sector público, estas se consideran de manera automática como entidades perceptoras de donaciones, ¿no? Yo también les mencioné. ¿Ya? Dice, no obstante, hay que acreditar, ¿no? Se debe de acreditar mediante acta de entrega de recepción del bien donado, ¿no? Eso también existe, nos plantea el caso práctico, ¿no? Fue aceptada con un acta de entrega. Ese es el sustento de la donación, ¿ya? La institución pública tiene que entregarnos un acta de entrega por la donación recibida. ¿Ya? Listo. Entonces aquí el gasto aceptado va a ser 44.800, no obstante va a existir un gasto no aceptado. ¿De cuánto? De 15.610, lo mismo que hemos determinado aquí. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una adición de carácter permanente. ¿Por qué? Por las donaciones. 15.610. Listo, ahora sí podemos pasar al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? El punto 5. En el mes de febrero, la empresa, en aplicación de la normativa contable, ha efectuado la contabilización por concepto de desvalorización de inventarios por un importe de 35.000. Esto a partir de que se determinó que había un lote de mercadería en mal estado, al 1 de febrero del 2020. Por ello se realizó su destrucción, para lo cual se hizo la comunicación a SUNAT 6 días hábiles antes de la destrucción, que se realizó frente a notario público. Asimismo, en el mes de noviembre efectuó una nueva desvalorización por un importe de 14.000, por lo cual sustentó internamente con un informe técnico realizando la comunicación 2 días antes de la fecha de destrucción. Ya estamos ante caso de desmedro. ¿Y qué es el desmedro? Aquí vamos a colocar desmedro. El desmedro es la pérdida cualitativa de un bien. Ya. Si hablamos de pérdida cualitativa, es la pérdida en la calidad del bien, ¿no? Por ejemplo, los alimentos vencidos, ¿no? Un alimento vencido ya perdió su calidad al 100% porque ese alimento ya no se puede comercializar, ¿no? Ese es un ejemplo más entendible sería ese tema, ¿no? Cuando un alimento, nosotros sabemos que los alimentos tienen fecha de vencimiento, ¿ya? Nosotros vamos a Plaza B, a Metro, etcétera, encontramos los productos con fecha de vencimiento. ¿Qué pasa una vez este producto ha vencido? Ha perdido ya su calidad, ya no se puede comercializar, no se puede ni regalar, no se puede, incluso uno puede tener denuncias. Ya, entonces, ahí hablamos de una pérdida en la calidad.
Ya, aquí nos habla, ya dice, ¿no? Ha efectuado desvalorización de inventarios. Tenemos primero en el mes de febrero, ya vamos a comenzar por partes. Ya tenemos febrero, ¿qué dice? Dice, en aplicación ha efectuado la desvalorización por 35.000. Ya, en febrero hay desvalorización por 35.000. Dice, esto a partir de que se determinó que había un lote de mercadería en mal estado al 1 de febrero de 2020, importante. Por ello se realizó su destrucción. Ya aquí se realizó la destrucción. Ya es que para que nosotros, para que el desmedro sea un gasto aceptado para fines tributarios, esta mercadería que ha sufrido de desvalorización tiene que ser destruida. Ya, pues aquí nos habla de destrucción. Y luego tenemos otro caso, en el mes de noviembre. ¿Qué tenemos en el mes de noviembre? Un importe de 14.000. Igual se realizó la destrucción. Aquí es importante que nosotros tomemos en consideración algo. Ya, ¿qué es lo que nosotros debemos de tomar en consideración para el presente caso? El tema de la destrucción, ya, porque nosotros podemos destruir bienes y se tendrá que cumplir algunos requisitos para que estas destrucciones sean gastos aceptados para fines tributarios. ¿Ya? Este procedimiento para que la destrucción de bienes sea un gasto aceptado se modificó en mayo del 2020. ¿Ya? Antes de mayo del 2020 se tenía que comunicar a la SUNAT 6 días hábiles antes de la destrucción, y esta destrucción se tenía que hacer en frente de un notario. Entonces aquí vamos a colocar nosotros el tema de la comunicación. Ya, nosotros, antes de la modificación que salió en el mes de mayo, se debía de comunicar a la SUNAT con 6 días de anticipación. Eso era con respecto a la comunicación. Ahora, la destrucción se tenía que realizar en presencia del notario público. ¿Ya? Pero ¿qué ocurrió? A partir de mayo se modificó este procedimiento. El nuevo procedimiento redujo el tema de los días de anticipación para la comunicación, lo rebajó a 2 días de anticipación. ¿Ya? Y ya no era necesaria la presencia del notario público, sino un informe interno, ¿ya?, de los bienes destruidos. ¿Ya? Importante tomar en cuenta ello. ¿Ya? Esto es hasta mayo del 2020 y esto es ya después de mayo del 2020. Ahora, con respecto a que no sea necesario la presencia del notario público, ¿ya?, se puso el límite hasta 10 UITs. Ya, hasta 10 UITs no es necesario la presencia del notario en la destrucción. Ya, esa es la modificación que se hizo a partir de mayo. Ya, ahora, este tope de 10 UITs es para las destrucciones que se realicen en todo el año. Ya, la UIT actualmente para el año 2021, ¿en qué importe está? La UIT 2021 es de 4.400. Ya, ahora nosotros estamos trabajando en base a un caso práctico del año 2020. El 2020 la UIT fue de 4.300. Ya, entonces en base a esto nosotros tenemos que analizar el tope que se nos da para que nosotros podamos destruir sin la presencia del notario público es de 10 UITs. ¿Ya? ¿Cuánto será 4.300 por 10? Aquí vamos a colocarle por 10.
Ya, esto por 10 será 43.000. Esto por 10 ya será 43.000. Esto es el tope para destruir sin presencia de notario. Ya está. Listo. Ahora, hay que analizar ambos casos. Tenemos primero aquí, febrero 35.000, se destruyó con 6 días de anticipación en presencia del notario público. Ya, aquí no hay ningún problema. Ya, no hay ningún problema en esta primera destrucción, porque es más, esta destrucción se realizó en presencia del notario público, por lo tanto es un gasto aceptado. El detalle está en la segunda destrucción. La segunda destrucción, que fue en noviembre del 2020 por un importe de 14.000, ya nosotros sabemos que a partir de mayo del 2020 se modificó este tema de la comunicación. A partir de mayo es 2 días de anticipación, y si es que los bienes a destruir tienen un costo menor a 10 UITs, no es necesaria la presencia del notario público. Ahora, nosotros hay que analizar, hemos dicho que este tope de 10 UITs es para el acumulado al año. Si yo sumo estos dos, voy a tener mi destrucción del 2020, ¿no? Destrucción del 2020. ¿Cuánto es mi tope máximo? Mi tope máximo es de 43.000. Ya está. ¿Se excedió de las 10 UITs? Sí, se excedió de las 10 UITs. Como se excedió de las 10 UITs, se ha tenido que hacer esta segunda destrucción en presencia del notario público, al exceder el tope de 10 UITs. Por lo tanto, esta segunda destrucción de noviembre por 14.000 va a ser un gasto no aceptado. Y yo voy a tener que adicionar estos 14.000. Tenemos la adición por desmedros, que va a ser por el monto de 14.000. La segunda destrucción va a ser un gasto no aceptado, ya, porque se realizó sin la presencia de notario público. Ya, mayor sustento lo encontramos en nuestro PPT. Dice desmedros, ¿no? Aquí encontramos un poco con respecto a la NIC 2. Ya, lo importante es el aspecto tributario. Dice el inciso F del artículo 37, establece que son deducibles los desmedros de existencias debidamente acreditados. Ya dice, en el caso de la destrucción de existencias, el procedimiento aceptado tributariamente, ya mediante el artículo 21 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, nos dice que la destrucción se debe realizar con fecha de comunicación de 2 días hábiles anteriores a la destrucción. Eso es a partir de mayo del 2020. Ya antes de esa modificación, el plazo para comunicar era de 6 días. Ya luego se redujo el plazo. Dice, hasta 10 UITs se aceptará como prueba la destrucción de las existencias sustentadas en un informe técnico, siempre que dicho acto se comunique previamente a la SUNAT en un plazo no menor de 2 días hábiles anteriores a la destrucción, no lo que les mencioné. Hasta 10 UITs, pero hay que tener en cuenta que estas 10 UITs son por las destrucciones que se realicen en el año. ¿Ya? Hasta 10 UITs no es necesaria la presencia del notario público. Pero ¿qué pasa cuando se supera las 10 UITs? Dice, se aceptará como prueba la destrucción de las existencias efectuadas ante un notario público o juez de paz a falta de aquel, siempre que se comunique previamente a la administración tributaria en un plazo no menor de 2 días hábiles, previos a la fecha en que se llevará a cabo la destrucción, lo que les mencioné. Si se superan las 10 UITs, ya se tiene que hacer en presencia del notario público. Si no hay notario público, se tiene que hacer en presencia de un juez de paz. Ahora analizamos el caso. En febrero se realizó una destrucción por 35.000. Esta se realizó frente a un notario. Y tenemos la destrucción de noviembre por 14.000 que se sustentó mediante un informe técnico. ¿Ya? El tope de las 10 UITs que nos señala el procedimiento sería 43.000. Si yo sumo ambas destrucciones, suma 49.000. El problema no está con la primera.
Ya con la primera destrucción no hay problema, además que está dentro del rango de las 10 UITs. Esta primera destrucción se realizó en presencia de un notario. El problema está en la segunda destrucción no se realizó en presencia de un notario, y nosotros al realizar esta segunda destrucción ya se excedió del tope de las 10 UITs. Por lo tanto, toda la destrucción por 14.000 va a ser un gasto no aceptado tributariamente, ¿no? Nos dice, como el monto supera el límite máximo permitido, la empresa debió acreditar la destrucción frente a notario público, por lo que el informe técnico no resulta válido. Por lo tanto, la destrucción de existencias realizadas en noviembre no es aceptada como gasto tributario, debiendo adicionar dicho importe desmedro de existencias adición permanente por 14.000. Lo mismo que hemos determinado nosotros en nuestro archivo Excel. Pasamos al siguiente punto. Punto 6. Dice, la empresa ha optado por asumir los gastos por contratar servicio de internet en casa para 2 de sus trabajadores administrativos que, siendo destacados para trabajo remoto, manifestaron no tener servicio en casa. El costo anual del servicio fue de 3.500 y es pagado directamente por el empleador, a quien le emiten los respectivos recibos de servicio público. Ya tenemos un caso que es muy usual en estas épocas, ¿no? En estas épocas mucho se realiza el tema del teletrabajo, ¿no? Es producto de salvaguardar la salud de los trabajadores, que hay casos en que el trabajador sin problemas puede realizar sus actividades desde su casa, ¿no? Por ejemplo, los contadores, ¿no? Los contadores yo creo que pueden realizar teletrabajo. Entonces, así hay muchos ejemplos. Entonces, muchas empresas han optado por mandar a sus trabajadores a realizar trabajo remoto, ¿ya? Y también muchas empresas han tenido que realizar el pago de los servicios de energía eléctrica, ¿no? Porque si un trabajador realiza teletrabajo, no sé, la jornada, por ejemplo, de 8 horas, se entiende que su consumo en energía eléctrica va a incrementarse. Ya, entonces, por ello mismo, muchos empleadores han optado por asumir estos gastos, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? ¿No? Nosotros de repente mandamos al teletrabajo a una persona y esta persona en su hogar no cuenta con servicio de internet, ¿ya? ¿Cómo podría ser en ese caso si es que no cuenta con el servicio de internet? Entonces, en este caso nos dice que la empresa ha optado por contratarle el servicio de internet. Igual, siempre nosotros hay que irnos a las reglas generales que hemos revisado en la sesión anterior, principalmente el criterio de causalidad. Es necesario que la empresa le contrate servicio de internet a su trabajador, si es necesario, porque sin este servicio el trabajador no va a poder realizar sus actividades. De todos modos nos vamos al PPT, ¿ya? Y el principal sustento está aquí. Decreto Supremo 10 del 2020. ¿Qué ocurre? Este Decreto Supremo nos dice que como parte del teletrabajo, los empleadores pueden optar por asumir los gastos de conexión de los trabajadores, ya sea luz, internet. Ya, entonces este decreto incluso no va a permitir que nosotros también hagamos como deducible este tipo de gastos, más allá que ya hemos analizado, si viene a ser un gasto aceptado, es un gasto deducible, es un gasto necesario para la empresa, y adicional a ello podemos apararnos en este decreto supremo el 10 del 2020, ya que permite que los empleadores puedan asumir este tipo de gastos del trabajador. Por lo tanto, aquí no habría ninguna observación que hacer, ¿ya? Es un gasto aceptado que el empleador asuma el internet de sus trabajadores que realizan teletrabajo. Pasamos al siguiente punto. Punto 7. Dice, en el mes de enero de 2021, a la empresa le emitieron una factura electrónica por un servicio de asesoría legal recibido en el mes de noviembre por un total de 13.500. La empresa provisionó el gasto en su ejercicio, ¿ya? Muy interesante este caso. Ya tenemos que existe una factura
en el mes de enero del 2021, pero es por un servicio que devengó en noviembre del 2020. ¿Cómo hacemos aquí? ¿Ya? Aquí vamos a colocar, ¿no? Factura posterior al servicio. Ya. ¿Qué ocurre en este caso? Tenemos primero enero 2021. ¿Qué pasa aquí? En enero se emite una factura electrónica. Ya, aquí vamos a colocar de enero del 2020. Ahora nosotros tenemos ahora nosotros tenemos en noviembre 2020. ¿Qué ocurre en noviembre del 2020? Aquí en noviembre es cuando se presta el servicio. Ya, aquí devenga el servicio de asesoría legal. Listo. Ahora, tributariamente nosotros, cuando hablamos de los servicios, ¿en base a qué tenemos que registrar nuestros servicios? ¿Ya? Si son servicios que califican como renta de tercera categoría, se debe de considerar el gasto cuando dicho servicio haya devengado. Ahora, este servicio de asesoría legal, ¿en qué año devengó? ¿Devengará en el 2021 o en el 2020? Eso es lo que hay que ahora nosotros analizar. Y la respuesta es que ha devengado en el año 2020. Porque es en noviembre del 2020 cuando se prestó este servicio de asesoría. Por lo tanto, el gasto debería ser considerado en el 2020. Pero aquí ocurre algo. Existe la factura, pero la factura es del año 2021. Y aquí nosotros podemos cometer el error de registrar el gasto en el año 2021, ¿no? Y eso está mal, ya se estaría determinando incorrectamente impuesto a la renta del 2020 y el del 2021 estaría mal, ¿ya? Si bien es cierto, en enero del 2021 se emite la factura electrónica, eso sobre todo serviría para hacer uso del IGB, ¿ya? Pero el uso del gasto tiene que estar en el periodo que devengó el servicio, y en este caso devengó en noviembre del 2020. Ahora, aquí cabría hacernos una pregunta. Yo puedo considerar el gasto en un ejercicio sin tener el comprobante de pago de ese gasto, ¿no? Y la respuesta es sí. Ya existe informe de la SUNAT que nos dice que sí, yo puedo tener un gasto en el ejercicio sin que ese gasto esté sustentado con comprobante de pago del ejercicio. Ojo que del ejercicio, ya no puede ser que yo tenga un gasto pero no hay factura, ¿no? La factura está en el 2021 pero existe factura. Ya si no existe factura, ese gasto sí no es aceptado para fines tributarios, pero en este caso sí existe una factura que es del año 2021. ¿Qué más nos dice este caso? Nos dice ya, la empresa provisionó el gasto en su ejercicio. Aquí está muy importante este dato que nos da. Dice que para la empresa considera el gasto en el año 2020. Entonces, ¿habría que hacer aquí alguna observación con respecto a este punto tratado? No, porque la empresa, el servicio devengó en el ejercicio 2020 y la empresa registró el gasto en el ejercicio 2020. Por lo tanto, no habría que realizar ninguna observación, ¿no? La empresa ha hecho correctamente su registro del gasto. Entonces no hay ninguna observación que realizar. Ahora, si queremos profundizar, hay que ir al PPT. Ya, en el PPT vamos a encontrar los respectivos sustentos. Vamos al PPT y tenemos aquí, ¿ya? Existe este informe, el 005 del 2007, dice el cual privilegia el devengo para la imputación del gasto, ¿ya? Dice, no obstante, considera que la emisión y o entrega de los comprobantes de pago es hasta la fecha de la presentación de la DJ anual,
Ya dice, tenemos con fecha 4 de septiembre la casación 2391/2015, en la cual se expresa el criterio jurisprudencial respecto al reconocimiento de gastos bajo el principio del devengado, que si bien privilegia también el devengo para la imputación del gasto a un periodo específico, no condiciona la deducción del gasto a la oportunidad de emisión del comprobante de pago al no haberse previsto dicho causal. ¿Ya? Dice, aquí, ¿no? Para el caso planteado, concluiremos que dicho gasto será deducible en su totalidad en el ejercicio de su devengo, siempre que se acredite su realidad y causalidad con los elementos mínimos probatorios y su devengo en dicho mes. Ya, importante, ya, el gasto tiene que estar en el ejercicio que devenga, independientemente de si existe o no comprobante de pago. Por lo tanto, aquí no existe ninguna observación que realizar. Ya el gasto es deducible al 100%. Siguiente punto. Dice, punto 8. En el mes de noviembre, la empresa brindó un servicio a una empresa domiciliada en Ecuador. El servicio constó de una asistencia técnica para elaboración de una nueva variedad de productos mediante informe y videoconferencia. Se contabilizó por dicho servicio $7.500 a un tipo de cambio de 3.51. Ya, muy importante aquí, ya tenemos el punto de asistencia técnica y tenemos el punto de operaciones con sujetos no domiciliados. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros contratamos los servicios de un no domiciliado, se tiene que hacer la retención, ¿ya? Existen tasas de retención, que vamos a encontrar estas tasas en la ley del impuesto a la renta, ¿ya? La principal tasa es la del 30%, ¿no? Que se aplica a la mayoría de servicios, pero existen otras tasas como 4.99%, ya que se aplica a los intereses. ¿Qué pasa? De repente la empresa saca un préstamo de un banco que se encuentra en otro país. De repente está en Alemania, en Suecia, en México, en Brasil, etcétera. Contratamos un préstamo de esa empresa. Entonces nosotros, por los intereses que le paguemos, porque esos intereses son la ganancia de la empresa e institución que me realiza el préstamo. ¿Ya? Entonces, yo a su ganancia tengo que hacerle una retención. La tasa para intereses es de 4.99%, ¿no? Que es una tasa, se puede decir, baja, ¿ya? El 30% abarca a la mayoría, y tenemos un caso especial que es del 15% para la asistencia técnica, ¿ya? Nosotros cuando hablamos de asistencia técnica, principalmente se refiere se podría decir que es una especie de capacitación especializada. Hay transferencia de conocimientos, pero son conocimientos especializados, ¿no? De repente, cómo manejar una maquinaria, ya que en el Perú no es muy utilizada, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, las empresas mineras trabajan con máquinas caras, ¿no? Bastante caras. Entonces, por ejemplo, nosotros contratamos a un extranjero que nos brinde el conocimiento de cómo nosotros podemos operar esa maquinaria. Eso calificaría como asistencia técnica. Existe transferencia de conocimiento. Aquí se utiliza la tasa del 15%. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué ocurre? ¿Ya? El Perú, y bueno, en general los demás países, tienen CDIs. ¿Ya? Los CDIs buscan disminuir estas tasas. ¿Ya? El CDI, por ejemplo, nosotros tenemos un CDI con Chile. El Perú y Chile realizan muchas operaciones, ¿no? Aquí el Perú contrata a empresas chilenas y en Chile también contratan a empresas peruanas. Entonces, nosotros hemos realizado un CDI con Chile y en ese CDI nosotros vamos a encontrar tasas distintas a las del impuesto a la renta, ¿ya? Y hay que aplicar esas tasas que se encuentran en el CDI, ¿ya? Busca reducir estas tasas, ¿ya? Busca reducir las tasas de retención. Eso principalmente buscan los CDIs, ¿ya?
Y ahora, nosotros tenemos CDI con Chile, con Brasil, con Portugal, incluso hace poco con Japón hemos hecho, ¿no? Que va a entrar recién en vigencia en el año 2024, si no me equivoco, pero ya se hizo el acuerdo con Japón, ¿ya? Y también tenemos un tratado con la CAN, ¿ya? Que es la decisión 578. ¿Qué ocurre? Este es un tratado que se realiza con los países que conforman la CAN. ¿Qué es la CAN? Es la Comunidad Andina de Naciones. ¿Y quiénes son los países que lo integran? Tenemos a Perú, tenemos a Ecuador, tenemos a Colombia y tenemos a Bolivia, ¿no? Hace varios años atrás también perteneció Venezuela y también perteneció Chile, ¿ya? Pero ahora solamente se han quedado estos 4. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Ya? ¿Qué ocurre? Supongamos que en Ecuador, ¿ya? Supongamos que una empresa ecuatoriana ya contrata a una empresa peruana. Ya, supongamos que ocurre eso. ¿Ya? El servicio es un servicio de asesoría financiera, supongamos, de asesoría financiera. Listo. ¿Qué ocurre? Ahora, aquí cabe hacernos la pregunta, ¿ya? ¿En qué país se va a pagar el impuesto a la renta? ¿En Perú o en Ecuador? Ya, Perú o Ecuador. Cuando no existe un CDI, ¿qué ocurre? ¿No? Nosotros, como trabajadores, supongamos que nosotros vamos de asesores a Ecuador y nos pagan, no sé, $3,000 es el acuerdo, el servicio por $3,000. Ahora, en Ecuador nos van a tener que hacer una retención a esos $3,000, ya, nos retendrán 30%. ¿Cuánto es el 30% de $3,000? 900. Entonces, el ecuatoriano nos paga solo $2,100 y esos 900 le entrega a su fisco, a su administración tributaria. Y nosotros regresamos a Perú con $2,100, ¿no? ¿Dónde se ha pagado el impuesto a la renta? Se ha pagado en Ecuador, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? En Perú nosotros también tenemos que pagar el impuesto a la renta. Nosotros venimos aquí, tenemos que declarar el impuesto a la renta, pero vamos a restarle ese importe que nos retuvieron en Ecuador. Ya, ese importe que nos retuvieron en Ecuador le restamos. En Perú, ¿cuánto es la tasa? 29.5%, ¿no? Supongamos que nos retienen nada más 10%, ¿no? Hay países que retienen menos tasas que Perú. Entonces, nos retienen 10%, supongamos que es $3,000, nos retienen $300, regresamos a Perú con $2,700. ¿Qué ocurre? Nosotros vamos a pagar nuestro impuesto, la SUNAT nos dice, como tú solo has pagado el 10% al país que te hacía prestar tu servicio, aquí me vas a pagar el restante que sería 19.5%, ¿no? Así más o menos funcionaría. Pero ¿qué ocurre? Tenemos estos CDI y esos CDI justo buscan evitar ese tipo, ¿no? Que el impuesto a la renta se grave 2 veces, ¿no? Se grave en Ecuador y luego se vuelve a grabar en Perú. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta decisión 578, nos dice que el impuesto se paga donde esté la fuente del ingreso. Ya, ahora, ¿cuál es el país fuente del ingreso? ¿Será Ecuador o será Perú? Va a ser Ecuador, ¿cierto? Porque la fuente del ingreso es esta empresa ecuatoriana que está contratando el servicio de un peruano. Por lo tanto, se pagará el impuesto solo en Ecuador. ¿Ya? Importante, solo en Ecuador. Entonces yo voy y se paga el impuesto a la renta en Ecuador y en Perú ya no se paga nada. Ya no se graba 2 veces, solamente se va a grabar en Ecuador. Ahora, en nuestro caso, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos, en el mes de noviembre, la empresa brindó un servicio a una empresa domiciliada en Ecuador. El servicio constó de una asistencia técnica para la elaboración de una nueva variedad de productos. Dice, se contabilizó por dicho servicio $7,500 a un tipo de cambio de 3.51. ¿Ya? Entonces,
hemos nosotros ido a Ecuador, hemos prestado un servicio y por ese servicio nos pagaron $7.500. Ojo que aquí es dólares, ya vamos a colocarle el signo de dólar, ¿ya? Este es el servicio, el tipo de cambio, nos dice que el tipo de cambio, al servicio, el tipo de cambio, ¿cuánto es? 3.51. ¿Cuánto será el gasto en soles? Porque en Perú, para el pago del impuesto a la renta se tiene que hacer el cálculo en soles. ¿Cuánto será en soles? 26.325. Ahora, por este ingreso se va a pagar impuestos, ¿dónde? Hemos explicado que se va a pagar impuestos en Ecuador, porque existe la decisión 578. Esto se va a pagar, el impuesto se paga en Ecuador. Ahora, ¿cuánto será la tasa que nos va a cobrar Ecuador? Desconozco, ¿ya? Pero en Ecuador nos van a cobrar una tasa del impuesto a la renta. Pero lo importante aquí es que en Perú esto es un ingreso, ya es un ingreso no grabado. ¿Por qué? Porque es un ingreso grabado para Ecuador, no para Perú. Es un ingreso no grabado. Por lo tanto, esto va a ser una deducción, ¿ya? Una deducción de carácter permanente. Ingresos del exterior en Ecuador. ¿Cuánto es el monto? El monto es 26.325. Listo, ahora sí, ya hemos revisado, bueno, de todos modos si quieren profundizar, ya saben que tenemos aquí, ¿no? La decisión 578, dice el artículo 14, ¿qué dice? Las rentas obtenidas por servicios profesionales en los países miembros serán gravables donde se genere el beneficio económico. En este caso, es un peruano que ha ido a Ecuador a prestar servicio. Por lo tanto, el beneficio económico se realiza en Ecuador, no en Perú. Por ello es que se va a pagar el impuesto a la renta en Ecuador y en Perú ya va a ser un ingreso no grabado con el impuesto a la renta. ¿Ya? Dice, ya, y se registra el gasto, ya dice. Señalando además que el lugar donde se genere dicho beneficio será en el país donde se imputa y registra el gasto. ¿Dónde se registra el gasto? En la contabilidad de Ecuador. Entonces ahí es donde se genera el beneficio económico. Por consiguiente, el servicio no estará sujeto a ninguna retención en el Perú y tributará únicamente en Ecuador. Por tanto, los demás países miembros que en conformidad con su legislación interna se atribuyan la potestad de gravar referidas rentas deberán considerarlas como exoneradas para efectos de la correspondiente determinación del impuesto a la renta, como sería el caso de la empresa peruana. Lo que les dije, va a ser un ingreso no grabado para la empresa peruana. ¿Cuánto es el monto? 26.325. Eso no va a tributar, por lo tanto es un ingreso no grabado con el impuesto a la renta. Ya, listo. Ya tenemos nosotros nuestras adiciones, ya tenemos nuestras deducciones. A ver, tenemos, bueno, gastos de movilidad y capacitación era cero, no había nada que observar. ¿Ya? Desmedios, 14.000, gastos por trabajo remoto, aquí es también cero, no hay nada que observar. Servicios facturados en periodos posteriores, se recuerda que hemos dicho que ahí va a primar el principio del devengo, ya el gasto debe ir en el ejercicio que devenga, no en el ejercicio donde está el comprobante de pago, entonces aquí tampoco hay nada que observar, cero. ¿Cuánto suman nuestras adiciones de carácter permanente? Sumarán 55.770. Ahora bajamos a las adiciones temporales. Está el tema de las pérdidas extraordinarias sin procedimiento judicial. Es la única adición temporal que tenemos. Hemos dicho que las adiciones temporales son estos gastos que no son aceptados en el ejercicio actual, pero que a futuro van a ser gastos aceptados para fines tributarios. Entonces nosotros tenemos esta adición temporal por 17.440. Listo.
Ahora tenemos deducciones permanentes, ¿no? Hemos dicho que las deducciones principalmente se asocian con los ingresos no grabados, ¿ya? Hemos tenido ingresos no grabados, el tema del seguro, hemos recibido seguro por esa mercadería que fue robada, y nosotros posterior a ello hemos recibido la indemnización por el importe de 26.160 y tenemos ingresos del exterior con Ecuador por 26.325. ¿Cuánto suman las deducciones? 52.485. ¿Ya? Ahora, nosotros, ¿qué ocurre con las empresas? Las empresas, cuando tienen más de 20 trabajadores, están en la obligación de distribuir parte de su utilidad a sus trabajadores. La tasa que van a distribuir va a depender de cuál es el giro que tiene la empresa. Comercial distribuye 8%, servicios 5%, industrial 10%. En nuestro caso tenemos a una empresa industrial, ¿no? Porque su giro, su actividad que realiza es la producción de alimentos para animales. Por ello va a pagar la tasa del 10%. Ahora, la base de cálculo para el tema de la participación de los trabajadores va a ser la utilidad tributaria. La utilidad calculada para fines tributarios, esa va a ser la base de cálculo para que nosotros determinemos la participación de los trabajadores en la utilidad. Ahora, ¿cuánto es la utilidad según un balance de comprobación? A ver qué nos dice el caso. Ya nos dice, a ver, los pagos, dice, la utilidad del ejercicio es de 715.200, entonces colocamos aquí 715.200, listo. La base de cálculo será, a esta utilidad yo tengo que agregarle las adiciones permanentes, tengo que agregarle las adiciones temporales y tengo que quitarle las deducciones permanentes, ¿no? Así funciona. Le agrego las adiciones y le quito las deducciones. ¿Cuánto me sale? Me sale 735.925. A esto le tengo que quitarle el 10% por participación de trabajadores. ¿Cuánto es la participación de los trabajadores? 773.592.50, ¿ya? Que si vamos a redondearlo sería 73.593, ¿ya? Eso se tiene que distribuir entre los trabajadores, ¿no? Ya el tema de cuánto le toca a cada trabajador ya es un tema de cálculo laboral, ¿no? Pero se distribuye el 50% en base al salario que tiene cada trabajador y el otro 50% en base a la cantidad de días trabajados de cada trabajador, ¿ya? De esa forma es como se distribuye, ¿ya? Listo. Ahora sí, vamos a ir a nuestra determinación del impuesto a la renta. ¿Cuál es mi utilidad contable antes de impuesto? Yo tenía ya una utilidad antes de impuestos, antes de participación. Mi utilidad según balance, luego le tengo que restar la participación de los trabajadores. ¿Cuánto tengo? 641.608. Ojo que nosotros tenemos una utilidad aquí de 715.200. Lo que nosotros estamos haciendo es a esta utilidad que tenemos restarle la participación de los trabajadores, porque la participación de los trabajadores también es gasto. Entonces nosotros estamos restándole. ¿Cuánto nos sale? 641.608. Total adiciones permanentes, ¿cuánto tenemos? 55.770, y adiciones temporales tenemos 17.440. Deducciones, tenemos deducciones permanentes, ¿de cuánto? De 52.485.
Ahora sí ya podemos determinar nuestra renta neta. A mi utilidad antes de impuestos le sumo las adiciones permanentes, le sumo las adiciones temporales y le resto las deducciones permanentes. ¿Cuánto me sale? Me sale 662.333. Listo. Ahora sí, a esto le voy a aplicar la tasa del 29.5%, y voy a tener 195.388. Este es mi impuesto a la renta anual. Ya, ese es mi impuesto a la renta anual, 195.388. Ahora, yo tengo que restarle los pagos a cuenta, que ya hemos explicado. Estos pagos a cuenta son todos esos impuestos a la renta que nosotros declaramos y pagamos todos los meses. Ahí están. Ya, ¿cuánto es el monto? Según lo que nos plantea el caso práctico, nos plantea que los pagos a cuenta son de 103.268. Entonces colocamos aquí 103.268. ¿Ya? Luego tenemos los pagos del ITAN no compensados contra los pagos a cuenta. ¿Qué ocurre? ¿Ya? Nosotros tenemos también la obligación del pago del ITAN. El ITAN es un impuesto que se paga a los activos netos con los que cuenta una empresa. ¿Ya? La empresa paga la tasa del 0.4% al exceso de los activos netos, el millón. ¿Ya? Si mis activos netos exceden al millón, yo a ese exceso tendría que pagar la tasa del 0.4%. Ese ITAN que nosotros pagamos luego se utiliza contra el impuesto a la renta. Entonces aquí vamos a colocar, ¿cuánto es el monto del ITAN? El monto del ITAN nos dice que es de 13.886. Listo. Entonces me queda un importe a regularizar. ¿De cuánto será? Le resto los pagos a cuenta, le resto el ITAN y me queda 78.234. Esto es lo que tengo que, el pago que tengo que regularizar. 78.234. Ya, entonces ese es nuestro segundo caso práctico que hemos desarrollado. ¿Ya? Ahora, con respecto a este segundo caso práctico, no sé si hayan dudas o consultas.